Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase número 8. Seguimos con el módulo de análisis técnico. Y los temas elegidos son oferta y demanda y soportes y resistencias dinámicos. Vamos a empezar con la parte de oferta y demanda, que esto es un concepto netamente económico. A lo mejor alguno de ustedes ha tenido algún estudio de economía en algún momento y ha escuchado estos conceptos, y si no, también suelen ser utilizados por ejemplo, en los noticieros, que pueden estar hablando de la demanda o de la oferta de algún bien. O sea que son conceptos que son familiares y que son bastante utilizados, pero por ahí no se entiende bien a qué se está refiriendo justamente esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es dar una explicación teórica del significado. Lo que ustedes tienen que saber es que tanto la oferta como la demanda son dos fuerzas y que actúan juntas siempre, ¿sí? Una va para un lado y la otra va hacia el otro lugar. Entonces son fuerzas contrarias, pero que se juntan en un contexto que sería el mercado. Cuando estas fuerzas logran juntarse, ahí se empiezan a determinar los precios de los diferentes bienes o servicios, ¿sí? En nuestro caso, esto nos interesa, pero para los precios de los instrumentos financieros, que son sobre los cuales nosotros vamos a estar haciendo nuestras inversiones. Ustedes hagan de cuenta que tienen una soga larga y que de un lado tira un grupo de personas y del otro lado otro grupo de personas. Cuando las fuerzas son iguales, es decir, la fuerza del lado A es igual a la fuerza del lado B, entonces la soga se mantiene tensa y las personas que están tirando no se mueven de su lugar. Pero ahora, cuando alguna de las dos partes toma más fuerza, la otra parte que tiene la fuerza menor tiene que ceder y termina, como quien dice, acercándose al centro del lugar, ¿sí? Lo grafico, a ver. Si esta es la soga, esta es la zona del centro. Acá tenemos un grupo de personas, acá tenemos otro grupo. Si las fuerzas que tiene el grupo 1 y el grupo 2 son iguales, la soga va a permanecer tensa y las personas van a permanecer en el mismo lugar. Pero cuando las personas, por ejemplo, de este grupo tienen más fuerza, queda así la soga. Donde las personas acá se han ido hacia atrás y estas personas han cedido hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una de las partes que tiene más fuerza que la otra. Si no, están equilibradas. En el caso de la oferta y la demanda, pasaría más o menos lo mismo. Nada más que no es así de fácil de comprender como una soga o una cuerda. No sé cómo depende cómo le digan ustedes. En este caso, la oferta y la demanda representan a grupos de personas. La oferta representa al conjunto de personas que ofrecen su bien en un mercado. Al ofrecer un bien, ¿qué significa? Que lo están poniendo en venta. ¿Sí? Por ejemplo, los vendedores o los dueños de algún shopping o algún supermercado o alguna tienda, ya sea al por mayor o al por menor, o lo que sea, ¿sí? Cualquier local comercial. Las personas que venden el producto, es decir, que lo ponen, lo exhiben, es porque lo están ofreciendo, a cambio, por supuesto, de un determinado
importe de dinero. Esas personas son oferentes y forman parte de lo que se llama oferta. Esa oferta puede ser sobre un bien, sobre un servicio o también, que es lo que nos compete a nosotros, sobre un instrumento financiero. En el caso de la demanda, que es lo otro, la demanda es un grupo de personas que quieren ese bien, es decir, que lo están demandando, lo desean, lo quieren comprar. Entonces, ¿qué pasaría si se junta el grupo de personas que venden, por ejemplo, zapatillas, con otro grupo de personas que las quieren comprar? Entonces, si estos dos grupos de personas se juntan, entonces se produce la compraventa. Una parte vende las zapatillas, la otra parte las paga y se las lleva a su casa. Pero cuando estos grupos de personas se encuentran, deben negociar el precio, ¿sí? Y la negociación siempre se basa en un mismo principio. El grupo de oferta siempre quiere vender su bien al mejor precio, es decir, al precio más caro posible. Porque lo que quieren es generar más ganancias, ¿sí? En cambio, las personas que quieren comprar quieren pagar el precio más bajo posible. Siempre se junta ese fenómeno. Entonces, como uno quiere una cosa y el otro quiere otra, deben ponerse de acuerdo. Porque supongamos que los oferentes, que son estos de acá, los oferentes dicen que quieren vender sus zapatillas en $50. Pero los demandantes, $50 le parece una barbaridad. Están dispuestos a pagar solo 30. Si los oferentes no cedieran y los demandantes tampoco, entonces la transacción nunca se haría, porque ninguno está dispuesto a ceder. El vendedor que lo quiere vender a $50 y el comprador que solo lo compra pero si está a 30 o menos, pero más caro no está dispuesto a comprarlo. Entonces, si no hay equilibrio, entonces va a ser imposible que se produzca un intercambio. Y ahí entramos a lo que se dice negociar. Apenas el oferente dice 50, el demandante dice 30, entonces el oferente dice 45. Y el demandante dice 35. Hasta que ambos dicen, bueno, 40. Y acá se establece el precio, que es un precio que se le llama precio de acuerdo, ¿sí? Es un precio en el cual se equilibran o llegan a un acuerdo la oferta y la demanda, entonces a ese precio se genera la transacción. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta. Y acá hay otro gráfico, hay un gráfico acá, donde se ve cómo se expresa desde el punto de vista económico, donde tenemos la curva de demanda, que es esta, y la curva de oferta, que es esta. ¿Por qué son curvas? Porque van variando de acuerdo al precio y a la cantidad. Esto es un eje de coordenadas, ¿sí? Donde acá tenemos cantidad 1, 2, 3, 4, 5 y precio 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, la curva de demanda, que significa que al precio, por ejemplo, 5, se demandan 5 unidades. Pero, por ejemplo, al precio 1 se van a demandar ¿cuántas? 10. ¿Sí? Eso quiere decir, acá está este punto que coincide acá y este punto que coincide acá. ¿Qué quiere decir? Que mientras más caro es el precio, menos cantidad se demanda. Acá el precio es 1 y se demandan 10 cantidades. ¿Sí? Es decir, cuando la harina, por ejemplo, sale $1, entonces se demandan 10 kilos. Cuando la harina sale $5, se demandan 5. En cambio, la oferta es al revés la curva. Voy a cambiar el color. Volviendo a la misma escala. Cuando el precio es 2, se ofrecen 3.
Pero cuando el precio es 10, se ofrecen 10, por ejemplo. Mientras más caro sea el precio, más se ofrece. Mientras menos sea el precio, mientras más barato, menos cantidad ofrecen. ¿Qué quiere decir? Menos cantidad ponen en venta los vendedores. Mientras más caro sea el precio del producto que ellos quieren vender, más lo van a querer ofrecer. Más lo van a ponerlo en vidriera, con carteles y demás. Pero mientras más bajo sea el precio, menos lo van a querer vender. Entonces, cuando se juntan esas dos curvas que representan eso y coinciden en un punto, que sería este de acá, significa que esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio de equilibrio. ¿Qué significa? Que al precio de 5 dólares se ofrecen 5 unidades y al precio de 5 dólares también se demandan 5 unidades. Es decir, que tanto oferta y demanda se han puesto de acuerdo en que a este precio, a de 5 dólares, se van a ofrecer y también se van a demandar 5 unidades. Es decir, que a ese precio el vendedor vende todo y el comprador compra todo. Porque es un precio al que hemos llegado de acuerdo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ya estaba familiarizado con estos conceptos de oferta y demanda? ¿O no? Ah, William sí. Genial. Perfecto. Bien. Ah, todos están familiarizados. Genial. No había leído. Bien. Espectacular entonces. Mejor. Esto sí o sí lo tenemos que tener en cuenta porque va a impactar muchísimo en el mercado. Y ahora vamos a ver por qué. Ustedes tienen que comprender esto con este ejemplo que yo les doy acá, en este caso con el precio del pan, pero esto lo tienen que trasladar, como dice acá, a los mercados financieros. Es decir, en los mercados financieros pasa exactamente lo mismo que lo que yo voy a explicar ahora. Si ustedes pueden trasladar este razonamiento al precio de un instrumento, entonces tranquilamente van a ir comprendiendo de a poco cómo se maneja el mercado, ¿sí? Supongamos que ustedes todos los días compran 1 kilo de pan. Lo compran a la mañana, lo utilizan para el desayuno, para el almuerzo, la merienda y la cena. Y se les acaba el kilo en un día. O sea que al otro día tienen que comprar otro kilo. Y eso lo hacen todos los días, porque es un hábito que ustedes tienen. Cuando ustedes lo hacen, supongamos que estamos en el momento número 1. Compran pan a diario y lo hacen a un precio aceptable. Por ejemplo, 2 dólares el kilo. ¿Sí? Ese precio les parece aceptable, todos los días pagan ese precio. Puede ser que suba a 2,05 o baje a 1,98, después vuelva a 2,02, o sea, que vaya y venga, pero esté todo siempre dentro de los 2 dólares, cercanos, más o menos, pero cercanos. Bien, de repente sale una noticia, supongamos, de que el pan, bueno, se hace con harina de trigo, ¿sí? Supongamos que una plantación gigante de trigo fue inundada por un huracán, por ejemplo, entonces se perdió muchísimas toneladas de trigo. Entonces las toneladas que quedan se vuelven más caras porque el productor tiene que recuperar un poco del dinero perdido. Entonces sube el precio del trigo y al subir el precio del trigo, a las personas que lo compran para hacer, por ejemplo, la harina, lo terminan pagando más caro. Y las panaderías que hacen el pan, como pagan la harina más cara, venden el pan más caro. Y de repente yo, vi esta noticia y al día siguiente me doy cuenta que estoy acá, en este momento número 2.
donde el pan está a un precio de 5 dólares el kilo. Paso de valer 2 dólares a 5. Entonces, en el momento 2 me encuentro con que el precio ha subido considerablemente, ha sido de un momento a otro, más allá que ya estaba enterada de por qué puede ser. Y por supuesto, yo no estoy dispuesta a pagar ese precio porque me parece irracional, más allá de que sepa lo que ocurrió, pero uno como consumidor a veces le parece que no es un precio adecuado. Además, no llevaba el dinero suficiente, porque si yo compro todos los días a 2 dólares, llevaba, cuando iba a la panadería, solo 2 dólares, no llevaba más. Entonces me vuelvo a mi casa, tiro el pan y debo buscar alguna otra cosa para poder reemplazarlo o, si no, omitirlo. Este comportamiento de no comprar o de última comprar menos, podría comprar lo que me alcance con los 2 dólares que lleve, menos de medio kilo, pero bueno, algo es algo. Ese comportamiento lo empiezo a tener no solamente yo, sino todos los clientes que compraban pan en ese lugar. Compran menos o directamente no compran. Bien, entonces el dueño de esta panadería o supermercado se empieza a dar cuenta que sus ventas empiezan a disminuir, que las personas ya no compran tanto pan, que compran otro tipo de cosas o que sus ventas realmente están por el piso. Y por supuesto se da cuenta que es porque el precio ha aumentado. El tema es que cuando los supermercados, panaderías o kioscos empiezan, o lo que sea, cuando un negocio, un comercio empieza a ver que su producto no se vende, ¿qué ocurre? Se le empieza a acumular stock. Antes, por ejemplo, esa panadería producía 20 kilos de pan al día y los vendía a los 20. Ahora solamente vende 5. El tema es que le quedan 15 kilos que le sobran y todos los días le empieza a pasar lo mismo. Entonces se da cuenta que no puede estar con esos 15 kilos que le sobren. ¿Por qué? Porque además el pan se pone duro y ya no sirve. O sea que si no baja el precio y las personas no le vuelven a comprar, lo que va a hacer es solamente perder dinero. ¿Sí? Entonces llegamos al momento número 3, donde el dueño se da cuenta de esto que está ocurriendo, entonces decide de a poco ir bajando el precio. Porque nadie le compra. ¿Sí? Entonces, el precio empieza a bajar, bajar. Y cuando paso nuevamente por la panadería me doy cuenta que el pan está en 3 dólares, en 2,90, 2,80, o sea que se está aproximando de nuevo al precio original, que era 2 dólares. No llegó a ese punto, pero está muy próximo. Entonces, apenas me doy cuenta de que el precio ha bajado tanto, voy a querer comprar pan. Pero el tema es que no voy a comprar solamente 1 kilo, voy a comprar más, voy a comprar por lo menos el doble. Total, el pan se puede frizar, se puede congelar y me dura para varios días. ¿Sí? ¿Por qué compro tanto? Porque tengo miedo a que como llegó a 5 dólares, vuelva a subir o incluso suba más. Y a esa sensación no la voy a tener solamente yo, sino todos los clientes que se estuvieron privando de comprar pan durante varios días y ahora que ven el precio barato, no solamente van a comprar la misma cantidad, sino más. ¿Qué pasa? Cuando las personas empiezan a comprar tanto, el dueño se empieza a dar cuenta que con los 20 kilos que él producía antes, ya no le alcanza, porque mucha gente le compra y hay gente que se va de su local sin pan porque ya lo vende todo. Entonces empieza a darse cuenta que tiene que producir más para poder satisfacer las necesidades de sus clientes. Pero a su vez, como se da cuenta que las personas pagan, dice, bueno, lo subo un poquito más al precio a ver si lo siguen pagando. Y como lo siguen pagando, supongamos que lo subió a 3,10, dice, bueno, lo subo a 3,13.
y la gente lo sigue pagando. Lo subo a 3,15 y lo sigue pagando. Lo subo a 3,18 y lo siguen pagando. Y sigue vendiendo. Entonces el vendedor va a ir presionando, subiendo el precio de a poco, porque la gente sigue comprando. Y además, cuando la gente empieza a comprar, se genera fuerza de demanda, presión. Y eso genera presión alcista. Y el precio vuelve a subir, pero en este caso por presión de demanda y no por un problema como hubo acá, que era una inundación donde se perdieron toneladas de trigo. Entonces la suba del precio del trigo generó subas de precio en la harina de trigo y la harina de trigo generó subas de precio en el pan. Entonces acá nosotros nos damos cuenta que estas decisiones nosotros las tomamos a diario. Cuando nosotros vamos a un lugar donde sabemos que el precio es 1 y vemos que el precio de repente aumentó mucho, no nos vamos a sentir contentos con pagar ese exceso de precio. Nos va a parecer irracional y que no se justifica que algo sea tan caro. Entonces no lo vamos a comprar. Y si ese comportamiento lo tenemos varias personas, el dueño de ese local comercial va a ver que no vende nada. Entonces se va a ver forzado a bajar el precio. ¿Por qué el precio, al estar tan caro, nadie lo compra? Porque hay un exceso de oferta. Recordemos las curvas, ¿sí?, que habíamos dibujado de oferta y demanda. Cuando el precio está muy caro, por ejemplo a esta altura, miren lo que pasa acá. El precio de equilibrio es este. Este es el precio de equilibrio, o sea, acá. El precio 5 a la cantidad 5. Pero cuando el precio está por acá, que está por ejemplo a 9, no pasa nada. No hay un cruce de la oferta y la demanda. Está solamente la oferta. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, hay un exceso. Y ese exceso de oferta se traduce en que la demanda es muy poca. Entonces, sí o sí, el dueño del supermercado no le queda otra que adaptarse y bajar el precio para volver a buscar el equilibrio con la demanda. Nada más que la demanda, cuando le ve precios baratos, se ve muy motivada y empieza a agrandar, a tomar fuerza, y esa fuerza genera aumento de los precios. Y eso lo vivimos todos los días, nada más que por ahí no nos damos cuenta o lo hacemos muy automático. Pero con los mercados financieros pasa lo mismo. Por eso que cuando vemos un precio que está acá abajo, que está bien barato, siempre que está bien barato el precio tiende a subir. Porque a los compradores les gusta mucho las cosas baratas y buscan las cosas bien económicas. Pero cuando uno lo detecta, no solamente lo detecté yo, sino que lo detectaron un montón de compradores. Entonces empezamos a comprar. Y cuando nos damos cuenta, el precio empieza a subir por la propia fuerza que tiene la demanda. Pero llega un momento en el que el precio está tan caro que no nos interesa comprarlo ahí. El vendedor de este instrumento, el que lo quiera vender, le va a interesar muchísimo venderlo, porque va a ganar mucho dinero por venderlo, porque lo está vendiendo muy caro. El tema es que hay pocas personas que lo quieren comprar. Entonces la presión de demanda cae y empieza a ganar la presión de oferta. Y la presión de oferta genera que el precio empiece a caer hasta que llega un momento en el que vuelve a encontrarse con demandantes y vuelve a subir. Ese proceso lo podemos ver acá, ¿ven? Oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda, oferta. Ven que viene, el precio hace zigzag. Porque justamente lo que está mostrando es eso. Acá está muy barato, compramos. Acá está muy caro, vendemos. Muy barato, compramos. Muy caro, vendemos. Y así. Cada vez que encontramos un punto bien alto o bien bajo, hacemos la operación o de compra o de venta según corresponda, basados en el principio de oferta y demanda. Siempre que veamos un precio que está por acá abajo, significa que está barato y está atractivo y los demandantes les gusta esos precios.
Cuando el precio está por acá arriba, significa que está muy caro y que pronto tiene que caer porque los oferentes van a empezar a ganar terreno y sí o sí tienen que buscar demandantes y la única forma es bajando el precio. ¿Sí? ¿Se entendió bien el concepto entonces? Sí, perfecto. Muy bien, entonces esto tienen que aplicarlo con los instrumentos financieros porque les va a ayudar mucho a la comprensión de por qué se buscan los precios tan baratos o por qué se buscan los precios tan caros. Y también les va a ayudar para el trazado de soportes y resistencias porque ahí lo van a ir identificando. ¿Sí? Es simplemente eso lo que deben empezar a comprender. Bien. Entonces, acá lo que yo les marcaba recién, teniendo en cuenta los conceptos de ofertas y demandas y también teniendo en cuenta el concepto de soporte y resistencia, si nosotros unimos eso, de ahí nos va a salir estos dos conceptos que son zona de compra y este que es zona de venta. ¿Qué quiere decir? Que cuando el instrumento está bien barato es zona de compra y cuando está bien caro es zona de venta. Y a eso, como les decía, lo podemos unir con los conceptos de soportes y resistencias, ya que si acá, por ejemplo, hay un soporte que viene de mucho antes, por ejemplo, que el precio venía haciendo esto, entonces acá estamos en una zona de compra porque está el precio barato y además estamos en un soporte interesante porque la línea viene de hace mucho. Y lo mismo acá, podemos tener esto que haya hecho así varias veces y acá esté tocando nuevamente, entonces una resistencia, además es un nivel psicológico y además es una zona de venta porque el precio está caro. Entonces si unimos todos esos conceptos nos puede ayudar a tener mejores zonas de entrada, que eso es lo importante, poder detectar. Miren, por ejemplo acá, esta línea que marcamos acá, esta de acá, de abajo, viene de toda esta parte, ¿ven? Acá es soporte, acá es resistencia, acá es soporte, acá es resistencia, y acá fue soporte, y además fue zona de compra. Entonces ahí vamos uniendo todo eso junto con los conceptos de oferta y demanda. Lo que vamos a ver ahora es el otro tema de la clase de hoy, que son los soportes y resistencias, pero dinámicos. ¿Sí? Hasta el momento habíamos estado viendo soportes y resistencias horizontales, que son los más fáciles de detectar, pero también tenemos estos tipos de soportes y resistencias que se les llama dinámico, pero en realidad es porque tiene un ángulo de subida o un ángulo de bajada. Si la tendencia es alcista, entonces el ángulo va a ser alcista, las líneas. Si la tendencia es bajista, entonces el ángulo que veamos será bajista. Por ejemplo, acá este ángulo es alcista porque va subiendo. Y acá, como esto ya empezó a bajar, trazamos el ángulo bajista y fuimos viendo la proyección de los ángulos para ver cómo podría llegar a bajar esa tendencia. Ahí se ven claramente las líneas, cómo han sido trazadas y que no son horizontales, sino que tienen diferentes ángulos. El ángulo puede variar, puede ser cualquiera en realidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar el ángulo exacto. Bien, entonces para operar tendencias alcistas buscamos líneas ascendentes y para operar tendencias bajistas buscamos líneas descendentes. Eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a practicarlo. Voy a borrar esto. Y vamos a empezar a buscar con qué ángulo podría haber subido este precio. Lo que tenemos que hacer es buscar el inicio. El inicio de la tendencia está acá. Este es el punto más bajo. Después viene este. Después viene este. Y o sea que acá empieza a armarse como una escalerita.
O sea que si nosotros unimos esos tres puntos, esos primeros puntos en realidad, podemos tener el ángulo de la subida. ¿Sí? Con solo unir los primeros dos ya estaría. En este caso podemos unir los primeros dos o podemos hacer ahí, ¿ven? Al cuerpo. A mí me parece que queda mejor. ¿Ven? Y ahí tenemos el ángulo exacto. Un momento. Bien. Entonces acá, con solo unir los primeros dos ya está. Acá coincidió que había un tercero, pero con unir dos ya está. Entonces acá encontramos el ángulo de subida y vemos que se respeta acá como soporte y acá también. Sobre todo con todas esas velitas de acá. Acá, bueno, no hay problema, lo traspaso un poco. Pero lo bueno es que si yo esta línea la llevo hacia arriba, va a seguir coincidiendo. Coincide acá, acá, todo acá, acá. Acá se quedó corto y acá, miren también, coincidió acá, nada más que acá. Se fue un poco hacia arriba, pero comenzó a caer. O sea que dentro de todo coincide ese ángulo. Y si yo lo llevara a esto más adelante, para acá, seguiría coincidiendo, ¿ven? Ahí está. Coincide con este también. Y esto seguramente también va a coincidir con partes internas del movimiento, ¿ven? Como por ejemplo acá. Coincide con esto. A ver, que lo voy a prolongar. Para acá. Ahí está. Vean cómo coincide ahí. Respecto a esta parte, resistencia, soporte, todo esto. Soporte acá, resistencia acá. Acá soporte, acá resistencia. O sea que como ven, ese ángulo ha trabajado durante todo el movimiento y se ve bien claro. Ahora, cuando el precio se torna bajista o está comenzando a bajar, ahí podemos entonces ver de buscar un ángulo que esté bajando. En este caso, con este ejemplo, no podemos hacerlo todavía porque tenemos un solo máximo. Deberíamos tener otro acá, así, otro máximo, para unir estos puntos y establecer el ángulo. O sea que siempre que queramos establecer el ángulo, tenemos que ir al origen del movimiento y buscar, en el caso de líneas ascendentes, buscar dos soportes, o en el caso de líneas descendentes, buscar dos resistencias. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo acá euro dólar. Bien, vamos a buscar por ejemplo esta subida, esta última de acá. Si nosotros partimos de esto, uniendo esto, ya podemos establecer un ángulo. Vamos a unirlo y ver cómo se comporta. Ahí está, más o menos. La quiero hacer bien larga la línea. Bien, ahí más o menos estaría. Si esta línea yo la traslado, vamos a ir viendo entonces cómo va a ir coincidiendo. No siempre, por supuesto, va a ser muy prolijo esto. Recordemos que estos ángulos se suelen perder también, pero son bastante exactos. Y recordemos que este ángulo nació de acá. ¿Ven? Acá coincidió con los soportes, acá coincidió con resistencia. Acá se vuelve soporte, esto fue soporte, resistencia, resistencia por acá, soporte acá, resistencia, resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte, soporte, resistencia, resistencia. ¿Ven? Que los precios empiezan a girar justo en los puntos marcados, ¿sí? Vamos a buscar más ejemplos para que puedan
captar cómo es que se hace el trazado. Por ejemplo, vamos a ver esta tendencia, esta partecita de acá. Acá el ángulo de donde nace, del primer bajo y del segundo. Uniendo esos dos ya tenemos una linda línea de... ahí está, a ver. Una linda línea de subida. En este caso es un ángulo bastante lento. ¿Cuándo es un ángulo rápido? Cuando es así, más inclinado. Cuando es así, es más lento. Esto coincide bastante. Bueno, en este caso, de ahí no. Pero coincide acá, ¿ven? Soporte, soporte, resistencia, 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 soporte, soporte, resistencia, soporte, acá resistencia y acá soporte. ¿Ven? Entonces eso les puede ir dando un buen panorama si lo agregamos, por supuesto, a las líneas horizontales. ¿Se ve claro ahí? ¿Cómo se nota? Bien. Entonces ahí ya uno ya detecta el ángulo de subida o de bajada de un instrumento. Vamos a ver otros ejemplos más, así afinamos por supuesto el ojo. Acá este instrumento ya está empezando a subir, ya formó esto. Entonces este seguramente puede ser el ángulo de subida en el caso de que empiece a darse una tendencia alcista. Entonces acá ya tenemos determinado, basados en este mínimo y en este otro mínimo. Y acá también hay otro mínimo, el cual ha coincidido. O sea que ahí ya tenemos establecido el ángulo. Acá cuando el precio empezó a caer, se formó este máximo y después vino este otro. Y coincidió con el tercer punto, que es este. Si a esto yo lo traslado, veo que coincide también. Por lo menos acá coincidió, acá también y acá también. Acá ya empezó a desdibujarse. Porque siempre llega un punto en el que se comienza a desdibujar. ¿Cuándo es que comienza a hacerlo? Cuando empieza a cambiar la lógica del mercado. O sea, cuando empieza a cambiar la forma en la que el mercado se va a mover. Acá coincidió con que es resistencia, acá es soporte, acá está un poco claro y acá es resistencia. Bien. Una cosita que me quedó de aclararles es que acá también van a ir los mismos tips a la hora de trazar las líneas horizontales. Es decir, que tenemos que buscar las precisiones, dada con el tema de los cuerpos de las velas y las sombras y demás. Podemos también apiñar el gráfico, nada más que acá, con este tipo de líneas dinámicas, es mejor hacerlo con el gráfico completo. Porque cuando yo apiño, es más difícil de ver el ángulo. Porque pierdo la precisión. Ese sería el tema. Entonces, en este caso, es más fácil verlo así. Y tampoco es cuestión de llenar el gráfico de líneas. Simplemente tener las que están actuando. Y si el gráfico cambia la dirección, se pone más veloz, debo también adaptarme a eso. Por ejemplo, acá se pone más veloz, porque miren el ángulo, cambia. Y cambió bastante. Pero cambio, ¿por qué? Porque estaba buscando esta aceleración. Siempre que ustedes vean que eso comienza a cambiar, seguramente es porque está buscando algún cambio o alguna aceleración debido a un posible cambio de tendencia. Bien. Vamos a ver cómo combinaríamos esto con las líneas horizontales.
Por ejemplo, acá habría una linda línea horizontal, por ahí. Nos vamos a ir marcando y vamos a ir diciendo cuáles son soportes, cuáles son resistencias, cuáles son niveles psicológicos, cuáles no. Bien, fui marcando así algunos que he ido viendo. Por ejemplo, este nivel de acá es súper psicológico porque acá es soporte, acá es resistencia y acá es resistencia también. Este acá es soporte y acá es todo resistencia. Y miren qué interesante acá, este punto en particular, hubo una mezcla de dos líneas. Porque acá está el cruce, ¿ven? De la línea horizontal y de la línea dinámica. Entonces esos puntos los hacen al precio mucho más atractivo. Entonces ahí es como que es más fácil realizar una operación. Lo mismo que este punto de acá. Acá se une con qué es un nivel interesante, porque acá es soporte, acá es resistencia, acá es soporte, y se junta esa línea con la línea dinámica. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Y acá más o menos, pero poco claro. Acá ya se desdibuja y acá ya está empezando a trabajar otra dinámica. ¿Sí? Pero los puntos, sobre todo este y este, son, podríamos decir, los puntos más claros donde se juntan ambas líneas. Entonces eso podrían tenerlo en cuenta ustedes como para tener una visión más clara del mercado, uniendo las líneas. Si vemos con alguno de los ejemplos que hemos dado, acá, a ver si yo tuviese que marcar las líneas, más o menos serían así. Estamos marcando las horizontales, de acuerdo a cómo va avanzando el precio. Bien, estas más o menos. Bien. A ver, alguna que coincida. Acá. Esta coincide. Pero acá el precio, miren, sube y baja apenas. En este caso fue muy poco el movimiento que nos dio. Otra que coincide es esta. Esta de acá. Esta de acá también coincide. Esta no. Coincide recién acá. Y acá sube. Esta coincide acá y acá baja. Esta coincide acá. ¿Ven? Y las otras no. Pero las que coinciden, ambas, tienen un potencial mucho más claro con respecto a las otras. Ahora vamos a ver en esta de acá. Es más, hasta podríamos tomar niveles que están de acá, tapando totalmente el gráfico y ver si los niveles se respetan o no. De esa forma vemos si son realmente valiosos los niveles históricos o si no lo son. A ver. Y miren, acá lo hicimos basados en líneas que sacamos de acá. Y miren acá cómo coinciden. No todas, por supuesto, no vamos a ver coincidencia en todas, pero sí en una buena cantidad. Acá vemos una, y el precio sube. Acá vemos otra, y el precio cae. Acá vemos esta de acá, y el precio sube. Vemos esta acá también, y sube también. Acá por poquito no coincide. Miren, acá ya no. Pero van coincidiendo los niveles, ¿ven? Resistencia, soporte. Van coincidiendo los niveles horizontales. Ven, acá también se mantiene todo esto. Este de acá. Este de acá también se mantiene. Ahí.
esta parte, todo eso de ahí, de acá, ¿sí? Entonces queda bien claro cómo los niveles van interactuando entre ellos, y por más que sean niveles que han sido trazados con anterioridad, porque los trazamos con movimientos que han sido viejos, podemos decir, que son del mes de junio o en mayo algunos, siguen todavía vigentes en el mes de julio y en el mes de agosto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Acá justo tengo pregunta de Diana. Acá pregunta Diana, si coincide con la tendencia alcista, ¿deberían ser operaciones de compra siempre? Y sería lo mejor. Lo mejor sería que vos fueses a favor de la tendencia. ¿Sí? Igual esto es una parte muy básica. Ustedes con esto pueden operar. Operen en demo, porque por supuesto falta un montón para ver de, de ¿cómo se llaman? De patrones, de velas o patrones de conjunto o de formaciones. Y falta también ver las estrategias. Pero si ustedes quieren empezar a operar ya con este panorama, pueden hacerlo respetando siempre la tendencia principal. Como decís vos, Diana, en este caso, si la tendencia es alcista, lo que te conviene es buscar puntos de coincidencia para comprar. ¿Sí? Entonces ahí serían unos muy buenos puntos para que puedan hacer sus operaciones. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Y sí, ventas vas a tener también. No quiere decir que solamente porque la tendencia sea alcista, solo se te den compras. Ventas también se te van a dar. Pero, ¿qué ocurre? Cuando uno va a favor del movimiento actual, tiene más chances de ganar. Porque el movimiento sigue moviéndose hacia la misma dirección por inercia. ¿Sí? Ese es el tema. Que la misma inercia lo va haciendo mover. Pero no quiere decir que no puedas hacer ventas. Yo recomiendo que ahora para iniciar, primero sí o sí inicien en cuenta demo. No en real todavía porque falta mucho por aprender. Pero vayan practicando y siempre respetando estos soportes y resistencias horizontales y dinámicos y respetando sobre todo la tendencia principal que a simple vista se ve en este caso que es alcista. Y de esa forma les va a ser mucho más fácil. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado con respecto a lo que hemos visto? Claro, exacto. Esperarías líneas que hagan de soporte, que pueden ser dinámicas o pueden ser horizontales, y mejor si coinciden ambas en un soporte, para que vos puedas realizar tu compra. Exacto. Eso sería lo que deberías comenzar a ir haciendo. Comiencen con este método que es muy sencillo, muy básico, para ver cómo les va. Ya por supuesto cuando profundicemos mucho más, vamos a aprender muchísimos otros métodos, que son algunos muy simples y otros son más complejos, pero para empezar va bien. ¿Sí? Bueno, listo, entonces, si no hay ninguna duda, entonces dejamos acá. Practiquen mucho el trazado de soportes y resistencia, como les decía ayer. Agreguen ahora el tema de estos niveles dinámicos. Así vamos viendo cómo les va, cómo van avanzando. ¿Sí? Bueno, eso nada más, entonces los espero a todos en la clase de mañana. Que descansen y tengan una linda noche. Chao, chao.